Gracias infinita a la audiencia que en esta mañana nuevamente compartiremos una edición más de Superando Nuestros Límites, la edición 173, y que posteriormente, Dios mediante, editaremos para subirla a algunas plataformas, entre ellas en video YouTube y en audio Anchor e iVoox, para que puedan disfrutar de ella posteriormente. En esta mañana compartiremos uno de esas, dijéramos, inquietudes que realmente y en forma profunda nos hacen reflexionar sobre nuestra estadía en la vida o nuestro transitar en la vida. Para ello, les invito a estar atentos. Ahora, comprendiendo esa inquietud que mencioné en la introducción, ciertamente nuestra razón no es la razón del logos. Nuestros análisis no son los análisis del logos creador, es decir, lo que se ha llamado Dios. Aunque seamos partícipes de su obra, Él sí tiene un propósito. Y dentro de su propósito estamos nosotros. Sin embargo, haciendo un análisis psicológico ya en nuestra particularidad, en nuestro entendimiento, en nuestra razón, el logos creador no está dentro de nuestro propósito. Así seamos religiosos. Voy a aclarar esto porque es muy delicado. Ciertamente existe la idolatría, y ya la hemos mencionado. Pero la idolatría, como todo en la vida, tiene niveles y niveles, profundidades y profundidades, sesgos y sesgos. Es decir, es vasto el contenido mental, existencial de la idolatría. Voy a hablar pluralizadamente. Me explico. Habemos religiosos que somos idólatras. Habemos místicos que somos idólatras. Habemos almas anhelantes que somos idólatras. Porque el límite de la idolatría nosotros no lo sabemos distinguir simplemente e en forma inequívoca, porque no tenemos conciencia para ello, porque la mente no reconoce lo real, y el límite de la idolatría es lo real. Es decir, lo real no es idolatría, lo irreal es idolatría. Voy a ser más explícito. Quien adora y le rinde culto a lo real no es idólatra, no es idolatría. Pero quienes adoramos y rendimos culto a lo que no es real, somos idólatras y somos partícipes de la idolatría. Entonces, en este caso, real, Dios es la verdad, sin sesgo, sin mentiras, sin engaño. Y el amor y la verdad y Dios es igual, es idéntico en esencia, en fenomenología, en realidad. Entonces revisémonos si realmente nosotros somos idólatras o no. Porque un cristiano, un evangélico, un gnóstico, un islamista, un panteísta, un sintoísta, un budista puede ser idólatra. Porque, repito, la idolatría, el límite máximo más sutil, es aquel que confunde lo real con lo ilusorio. Entonces, aquellos que consideran que el Cristo es una persona son idólatras.
porque el Cristo es impersonal. Hecho esta aclaratoria, ya entendemos por qué dije y reitero y confirmo de que en los planes de nosotros como personas no está el logo, el Cristo, porque nuestra vida indica en sí que no vivimos para Él, sino que lo utilizamos a Él para vivir nosotros. Y eso es idolatría y eso no es cristianismo, eso es anticristianismo. Esto es muy delicado, pero les exhorto a la comprensión profunda de este asunto, de este tema. Porque aquel que es capaz de comprenderlo, logrará emancipar su conciencia y su espíritu de una forma destructiva, autodestructiva y nefasta, totalmente inicua, de las fuerzas anticrísticas, materialistas totalmente, antinaturales e involutivas que hay dentro de nosotros y que en su pluralidad manifiesta están en la mente, en todos sus niveles, están en las emociones, en todos sus niveles, están en nuestros estados volitivos, propósitos, intereses y en todos sus niveles, y también están en nuestra personalidad, con todos sus intereses y niveles. Incluso a veces en nuestras energías también está en todos sus niveles. Entonces debemos revisar ese asunto para que podamos emanciparnos y tener un destello y comunicarnos en ese destello de luz, de iluminación, de conciencia, que en este caso sería un tercer estado de conciencia, y lograríamos conectarnos con nuestro ser real, verdadero, con nuestro Dios interno, íntimo, con nuestro Cristo Salvador íntimo, interno, con nuestro Yeshua particular, y Él nos asistiría, nos haría partícipe de su paz, de su luz, de su sabiduría, y nos dejaría contacto, nos dejaría, dijéramos en estado residual, el enlace y la energía y el poder con el Espíritu revelador, su Espíritu consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que transmite los dones y los frutos del Espíritu. Entonces vemos aquí que la ciencia pura es aquella que enlaza lo real, lo natural y la manifestación de Dios, porque ha sido comprendido por un proceso conscientivo que en la plática anterior, en el programa anterior, se relacionaba con la mente interior, es decir, con la dialéctica de la conciencia, con esa mente solar que se nutre de los datos de la conciencia, de las experiencias místicas directas, de lo real, de lo verdadero. Es opuesta totalmente a la mente sensual, a la mente materialista, y es opuesta totalmente a la mente intermedia en su funcionalismo, que se conoce como la mente creyente o las creencias. Entonces, desde el punto de vista evangelista, es decir, a la luz del Evangelio, en su lenguaje, pudiéramos decir que la mente sensual y la mente intermedia creyente son estos personajes descritos en sus pasajes bíblicos como fariseos y como saduceos. Aquí nos encontramos entonces con los materialistas, ateístas, escépticos y con los creyentes. Sin embargo, ambos rayan en la idolatría, porque los materialistas adoran al Dios materia, pero sin embargo, actualmente la energía y la ciencia misma ha demostrado que la energía anula lo que es la teoría o teorema o creencia o concepción
de que la materia tiene como origen la materia, no. Eso ya está derribado. El que se encuentra todavía en ese estadio tiene que desarrollar, estudiar y aprender y salir de ese estado de ignorancia en que se encuentra. Entonces, estos estados equivocados, ya sean idealistas, de creencia o de convención interna de asumir con orgullo que sabemos, nos alejan a nosotros de la sencillez de la percepción de la vida, porque la vida en sí, en forma natural, y la naturaleza en sí, es el reflejo de Dios, de su poder, de su gracia, de su belleza, de su sabiduría y de sus misterios. Pero cuando nuestra mente no es sencilla, no es simple, no es pura, no es receptiva, no está en capacidad de aprender, de recibir esas descripciones, esas manifestaciones de Dios. Y hacemos nuestra propia vida egoísta. Nuestra propia vida la volvemos una existencia mecánica, autómata, sin propósito real, porque nos desconectamos de la vida real que es Dios. Nos guste o no nos guste ese nombre, porque nombre le podemos poner cualquiera, pero sigue siendo la causa causorum, el leitmotiv, el núcleo de toda creación. Porque si toda creación hecha por las personas, por los inventores, por los creadores, por los científicos, fíjense, no estoy utilizando la palabra hombre, dije las personas, así sean muy ilustres, ellos necesitan de capacidades, necesitan de talento, de recursos, necesitan de cooperación, necesitan de una infraestructura, de una plataforma para poder crear algo. Es decir, un relojero necesita recursos, es decir, finanzas, metal, herramientas, laboratorio, estudios, conocimiento, experiencia, necesita socios, tanto del capital como de los recursos que son consumibles. Necesita dibujar, imaginar, necesita tiempo, necesita cálculo, necesita probación, ensayos, etc. Eso demuestra que el reloj no se puede hacer solo, necesita de un creador. Y esto es así. Todo lo que existe, todo lo que ha existido, todo lo que existirá, tiene un creador. No existe nada que no haya sido creado. Y toda creación tiene un creador. Por eso Dios es. Y si no nos gusta la palabra Dios, podemos utilizar varias. Podemos utilizar el Logos creador, podemos utilizar el Sagrado Absoluto Solar, pudiéramos utilizar las intenciones directrices del universo.